la situación del Estado autonómico, culminamos con un análisis sobre los ciclos electorales y qué influencia tienen estos ciclos electorales en las instituciones, en la estabilidad gobernativa y en la propia evolución del régimen democrático español. Para ello hemos invitado a Lluís Oriol, que no solamente tiene una labor docente ejemplar y de investigación claramente reconocida, y que además la tiene muy bien presentada en su página institucional y en su página personal, sino que, como todos los que están aquí reconocerán, es uno de los principales analistas políticos, porque está muy requerido por los distintos medios de comunicación. Lluís es actualmente profesor de ciencia política en la Universidad Carlos III, es doctor en políticas, en ciencia política, por la Universidad de Oxford. Ha publicado una gran cantidad de estudios estrictamente académicos, podríamos decir, o sea, en revistas, lo que los académicos llaman revistas de reconocido prestigio, y ahora ya de primer y segundo cuartil, pero también tiene una gran facilidad para desarrollar ejercicios pedagógicos de explicación que a nivel de la ciudadanía son mucho más gratos y desde luego mucho más agradecidos. Por supuesto, es un colaborador habitual de Diario El País, tiene un blog de referencias, y lo quieren visitar, tiene el papel, que es también una reunión de trabajos y de explicaciones y de análisis. Creo que es, si no la más, una de las personas que mejor nos pueden explicar el tema que fue invitado a desarrollar, y seguro que lo va a realizar de una forma ejemplar. Lluís, muchísimas gracias por acompañarnos cuando quieras. Madre mía, qué presión. Bueno, si no os importa, me levanto, porque no soy de los que no soy capaz de hablar sentado, necesito moverme. Disculpa, no sé si lo tienes encendido, no sé si te está escuchando. No. Bueno, ahí dentro de lo que se me pidió que hablara, en fin, es un tema amplio, un tema difícil además, y tampoco tengo mucho tiempo, por lo que he intentado estructurar la presentación en algunos epígrafes, en algunas ideas que a mí al menos me parecen particularmente interesantes sobre ciclos electorales, sobre cómo las instituciones, y sobre todo quiero centrarme en una institución esencial que es el sistema de partidos, ha cambiado a lo largo del tiempo. Y lo voy a hacer con tres elementos. Primero voy a hacer una mirada a la fragmentación del sistema de partidos en España, para mostrarla no solo en términos comparados, para que veamos cómo están los partidos políticos en nuestro país de una perspectiva comparada, ver cómo ese sistema de partidos en nuestro país ha implosionado, se ha convertido en un país que era tradicionalmente de dos partidos y medio, casi bipartidista, a un sistema de partidos que aún no sabemos hacia dónde está yendo. Pero en todo caso estamos en un momento de altísima convulsión. Dentro de los cambios políticos que estamos teniendo en los últimos años, yo creo que es el elemento más crucial, o el que centramos más la mirada, tanto analistas, politólogos, y también yo creo que la ciudadanía en general, ¿no?, que es la oferta del menú partidista, ¿no? Hasta qué punto nos ha cambiado la política española el hecho de que una institución tan importante como es el menú de partidos que tenemos, que los politólogos lo llamamos el sistema de partidos, cómo esto ha cambiado a lo largo del tiempo. Voy a hablar de la crisis política y cómo esta crisis política se ha trasladado a la crisis de partidos, cómo esto ha cambiado la política, primero a la izquierda y luego a la derecha, ahora os lo comentaré. Y finalmente quiero hablaros de algo que me hace particular ilusión, que es irme de las instituciones, dejar un momento aparte de las instituciones, y ir a la sociedad, ir a la opinión pública, ir a la ciudadanía.
y centrarme en un elemento que está centrando mucho la mirada de los politólogos en los últimos 5 o 6 años, que es la polarización. Pero la polarización de carácter más emocional, la polarización de rechazo al rival, esa polarización de alta afección hacia los tuyos, hacia mi partido, hacia quienes son de mi trinchera, y fuerte rechazo a quienes no son de mi trinchera política. Seguramente esto sonará, ¿no? La polarización. Se habla muchísimo de polarización, no se habla solo en España, es un término que ha hecho furor en todas las democracias de nuestro entorno, y me gustaría reflexionar un poquito sobre polarización. ¿Realmente España estamos tan polarizados? ¿Nos hemos polarizado realmente mucho en los últimos años? ¿O es solo un discurso que no tiene valor empírico? Quiero discutir, María y yo suelo discutir eso. Y finalmente, os quiero enseñar unos datos que nunca he enseñado. Los conseguí gracias a que tuve acceso, a veces tengo acceso al diseño de encuestas que hacen Antena 3, A3 Media, me piden que les ayude a plantear las preguntas. Y alguna vez, pues, sin querer, les cuelo algunas, que sé que no les va a interesar al final, pero a mí sí que me interesan. Y quiero enseñaros la polarización en torno a una cuestión que se habla mucho, pero no se sabe absolutamente nada, que es la monarquía y la república. Se habla muchísimo últimamente de la monarquía, del papel del monarca, de la institución de la monarquía, pero sabemos muy poco hasta qué punto la monarquía o la forma de gobierno polariza a España. ¿Realmente nos polariza tanto, no? ¿Nos polariza más la forma de gobierno que los partidos políticos? Nunca habíamos visto datos de esto. Yo os enseñaré los datos que he podido sacar de una encuesta que realicé con La Sexta hace unos meses. Bien, pues vamos a empezar por el principio. Cuando yo empecé a dar clases en la universidad, y daba clases sobre partidos políticos, siempre empezaba con esta gráfica, que este gráfico, que está totalmente en desuso, obviamente, pero que me servía para mostrar que España era diferente. Porque España ahora es un país que se parece tanto a nuestro entorno, somos tan predecibles ya, que hemos quitado el elemento, digamos, de España es diferente que teníamos al principio, hace una década y media. Antes España los fenómenos políticos de España eran muy distintos a lo que ocurría en nuestro entorno. Incluso algunos se sorprendían. Había al menos dos que sorprendían. Había al menos dos. El primero era que mientras en el resto de países, aquí pone Países Bajos, perdonad, no sé cómo se ha comido, en el resto de democracias de nuestro entorno cada vez había más partidos. Lo que decimos es que el sistema de partidos se iba fraccionalizando. En España ocurría justo lo contrario. Aquí vemos la evolución del número efectivo de partidos. Veo que también se me ha comido, no sé por qué, se me ha comido aquí la leyenda. En todo caso, esto muestra el número efectivo de partidos, que es en esencia una medida que tenemos los politólogos que resume cuántos partidos hay en el Parlamento. Simplemente que pondera el partido, los pondera por la fuerza electoral que tiene. No cuenta cuántos partidos hay, sino que en el caso de España, por ejemplo, ahora, PP y PSOE les dan más peso que Vox y Podemos, Unidas Podemos, ¿no? En todo caso te está diciendo cuántos partidos hay. Fijaros que en el resto de Europa aumentaba, en las últimas décadas, aumentaba el número de partidos. Ya estábamos viendo un fenómeno de desinstitucionalización del sistema de partidos, que cada vez más había más partidos, que cada vez los ciudadanos se casaban menos con los partidos políticos, eran más volátiles, a veces votaban un partido, a veces votaban a otro, que ya no eran, digamos, simpatizantes de un partido que pues, se habían socializado desde que eran jovencitos y votaban ese mismo partido a lo largo de todo su ciclo vital. Eso poco a poco se iba erosionando y cada vez teníamos a más ciudadanos que votaban en función del contexto. Eso en Europa era así, cada vez había menos lealtades, más volatilidad y cada vez el sistema de partidos entraban nuevas formaciones políticas. Entraban y desaparecían, algunas entraban, estaban un tiempo, desaparecían, etc. ¿Qué pasaba en España? Íbamos en el sentido contrario.
Y eso llamaba muchísimo la atención. Decíamos, ¿cómo es posible que estemos todos los sociólogos políticos hablando de cómo la ciudadanía, los votantes cada vez están menos anclados a un partido, cada vez votan más en función de qué me ofreces, tú qué me ofreces, o qué has hecho los últimos 4 años por mí, y en función de esto te votaré o no? ¿Cómo esto ocurría en el resto de democracias? En cambio, en España cada vez se iba reduciendo más el número de partidos a un bipartidismo casi perfecto, ¿de acuerdo? Y eso era un hecho distintivo de España. Ahora os enseñaré que este hecho distintivo, pues, en fin, ya no existe, ¿no? Ahora ya somos casi potencia europea en partidos en el Parlamento. El segundo elemento, que también se discutió mucho, es por qué no había ningún partido a la derecha del Partido Popular. ¿Por qué no había partidos más de derecha radical? Había partidos de extrema izquierda, pero no había partidos de extrema derecha en España. ¿Por qué ocurría esto? Eso también era una anomalía en nuestro país, y esto ya no es así tampoco. Es decir, que las dos grandes anomalías que teníamos que distinguían España del resto de Europa, poco a poco estamos entrando, y además con una velocidad, que eso es muy típico también en nuestro país, que tenemos velocidades siempre de cambios mucho más acentuados, ¿no? Nos ponemos, digamos, en el pelotón de forma mucho más abrupta. Eso es los distintos países en Europa. Aquí también muestro el número efectivo de partidos, pues 2 partidos, 10 partidos. Es decir, aquí podemos ver la evolución de los distintos países, y la barrita aquí, esta barrita de aquí, es 2008. Es decir, que os enseño visualmente, no sé si los del fondo lo vais a ver, que quizás, bueno, yo soy miope y no lo veo casi desde aquí, pero en todo caso, no sé si lo veis. Sí. En todo caso, lo que quiero mostraros es que desde el 2008, es verdad que había, por ejemplo, Bélgica se ha ido fraccionalizando, los partidos cada vez ha tenido más partidos, y en 2008 también. Otros se mantenían estables, pero a partir de 2008 sí que vemos cierto crecimiento, ¿no? Pero en general, fijaros que en prácticamente todos los países de Europa, desde 2008, están aumentando el número de partidos. Una institución básica para nuestra democracia, para el buen funcionamiento de la democracia, que son sistemas de partidos estables. Eso se está mutando en toda Europa. Aquí yo creo que lo tenía exacto, mira, aquí lo tenía en cambios. El cambio del número de partidos, ¿no? Es decir, 0 quiere decir que no han cambiado el número de partidos en el Parlamento, en negativos es que han ido desapareciendo partidos, y en positivo es que han ido apareciendo partidos. 1 partido, 2 partidos, 3 partidos. Fijaros que en todos los países, excepto en Reino Unido, y esto es por una cuestión de medida, porque el Reino Unido también se ha ido fraccionalizando, lo que pasa es que los 2 puntos de referencia que he cogido me ha hecho que estuvieran negativos, depende de cuál cogiera también sería positivo, pero fijaros que en general, lo que yo quiero enseñaros es, en general, en Europa se está fraccionando el sistema de partidos, que ya lo veíamos antes del 2008, pero ahora se ha acelerado. Cada vez hay más partidos en el menú. Y la crisis política y la crisis económica parece ser uno de los motores, porque es justo en 2008 cuando se acentúa después de la gran recesión. España, fijaros que es uno de los países que más ha aumentado el número de partidos a lo largo de este tiempo. ¿De acuerdo? Existe la creencia, y así lo han publicado algunos investigadores recientemente en algunas revistas destacadas, de que es la crisis económica la que está detrás de la ruptura de sistemas de partidos. Que cuando los vínculos entre los ciudadanos y los partidos tradicionales se deterioran, es cuando hay grandes crisis. Y esas grandes crisis normalmente los ciudadanos somos aversos al riesgo. Tenemos unos partidos, si los partidos funcionan, pues bueno, pues vamos votando ese partido. Es verdad que a veces el partido que nos gusta está en el gobierno y no lo hace del todo bien, nos quedamos en casa, y eso hace que otros partidos, o cambiamos de partido a otro partido tradicional, y va habiendo un relevo entre partidos tradicionales, que es lo que estábamos viendo en la mayor parte de las democracias hasta los años 80. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en las grandes crisis? En las grandes crisis, cuando generan un fuerte impacto sobre la ciudadanía, los ciudadanos empiezan a ser menos aversos al riesgo, empiezan a apostar, digamos, por otras opciones políticas.
su situación se ha deteriorado a tal magnitud, sobre todo cuando las crisis son persistentes y han gobernado no un partido tradicional, sino también el otro. Es decir, gobierna el Partido Socialista y hay una crisis económica. Bueno, pues reemplazamos por quien está en el banquillo, que es el Partido Popular. Pero si el Partido Popular gobierna y esa crisis persiste, se agrava o persiste, es ahí cuando los ciudadanos dicen: ¿a quién voto por? ¿Al Partido Socialista otra vez? Si el Partido Socialista tiene aún memoria. Es ahí cuando el sistema de partidos se pone en jaque. Y eso no solo ha ocurrido en la Gran Recesión. Estos investigadores lo han mirado en otras recesiones persistentes a lo largo del tiempo y muestran que sí, que la economía es uno de los impulsores. Es uno de los impulsores. Ahora bien, el hecho de que sea uno de los impulsores no quiere decir que sea lo único. Yo, este es un trabajo que realicé en 2012, 2013, 2012, en que mi teoría, mi apuesta era que lo que estábamos viviendo en España, esta crisis, digamos, de confianza en los partidos políticos, aquí, bueno, aquí se ve poco, partidos políticos, el Parlamento, en la satisfacción con la democracia, en las distintas instituciones, de las democracias representativas, esa crisis que sufrió, ese desgaste de credibilidad, estaban muy asociadas a la crisis económica, como os estaba diciendo. Era la crisis económica la que explicaba la profunda desconfianza de los ciudadanos en torno a los políticos, los partidos, el Parlamento y en la satisfacción con la democracia. Y en este trabajo que publicamos en un libro del CIS, mostramos que a más crisis económica, a más crisis, aquí no se ve mucho, lo siento por la calidad, pero es a más aumento del desempleo, más se deterioraba la confianza en las instituciones, en las distintas instituciones. ¿De acuerdo? Esto es utilizando datos de distintos países de Europa. Y esa era mi idea. ¿Y cuál es la consecuencia de esa idea? Que cuando la crisis económica amaina, se vuelve otra vez a estabilizar el sistema. Es decir, que existen ciclos políticos y que el propulsor de estos ciclos políticos es la economía. Y eso era una idea que teníamos muchos politólogos, y era un fervor creyente de ella, que nos hacía relativizar la magnitud de la crisis política que había en nuestro país en 2011-2012. Luego la crisis económica se fue, pero seguimos enquistados en la crisis política. La lección que nos está dando esta crisis es que hay algo más profundo, que ya no estamos ante esos ciclos que hablaban muchos politólogos que se encompasaban con la economía. Grandes crisis económicas deterioran también la confianza en el sistema, la confianza en las instituciones. No nos preocupemos porque es cíclico. Una vez hay recuperación económica, vuelve otra vez la confianza, vuelve otra vez la satisfacción con las instituciones, con la democracia. Ese elemento cíclico entre economía e insatisfacción por la política, esto se rompe en los últimos 10 años. Es lo que conocemos como la crisis de las democracias. Eso lo habréis oído muchas veces. Las democracias liberales están en crisis. Ya no estamos en ciclos, sino en ciclos, digamos, como estábamos acostumbrados, de crisis económica, bonanza, crisis económica, sino que estamos en una crisis persistente, de nuestras democracias. Una crisis que está muy arraigada en torno, o esa es al menos mi creencia, en el deterioro del autogobierno del pueblo. ¿Cuál es la principal promesa democrática? Bueno, hay varias, ¿no? Pero una de las más importantes de las promesas de nuestras democracias es que el ciudadano se gobierna a sí mismo. Nos gobernamos a nosotros mismos. Es verdad que, alguien me puede decir, sí, yo no me gobierno a mí mismo, a mí me gobierna el alcalde, me gobierna el presidente del gobierno. Sí, de acuerdo, nos gobiernan otros. Pero esos otros que nos gobiernan tienen que pasar por las urnas cada 4 años. Y como saben que tienen que pasar por las urnas cada 4 años, ajustan sus actuaciones en el gobierno
como si estuviéramos gobernando nosotros, porque lo que quiere es revalidar militar. Por lo tanto, no es autogobierno, es un gobierno vía representación, pero como sabemos que las elecciones dan un incentivo suficiente para que los políticos se atengan a las demandas de la ciudadanía, acabarán gobernando como si gobernáramos nosotros mismos. Eso era la promesa democrática de las democracias representativas. No la democracia griega, las democracias griegas, el autogobierno era liderado. Pero las democracias representativas, ese pequeño oxímoron de autogobierno que me gobiernan otros, se solucionaba por un elemento, que es el que me gobierna ese otro, ¿vale? Que es otro, pero es como si yo estuviera gobernando. Si yo gobernara, haría exactamente lo mismo que está haciendo ese señor o esa señora. Eso es lo que se quiebra en los últimos años. Los gobernantes no son capaces de proveer las políticas que desean los ciudadanos. El contexto internacional, las instituciones que nos hemos dotado, muchas de las cuales ha sido externalizar parte del poder político a agencias exteriores o agencias que no tienen el control directo de la ciudadanía. Eso lo que ha provocado es que los políticos tengan las manos más atadas, no tengan tanto margen de maniobra. Eso el contexto de la Unión Europea lo veréis clarísimo, ¿no? Lo veréis clarísimo, lo tenemos incluso, en objetivos de déficit, tenemos unas limitaciones que nosotros no podemos sobrepasar. Y en un contexto de un mundo globalizado, donde las políticas interiores tienen que adecuarse a un contexto que supera el Estado-Nación. ¿De acuerdo? Y por lo tanto tenemos aquí que solventar algo. O nos replanteamos el Estado-Nación y hacemos democracias más globales. Nos replanteamos la democracia para salvar el Estado-Nación. Nos replanteamos la economía interna en una economía globalizada para proteger el Estado-Nación de la democracia. No sé si eso suena al trilema de Rodrik. El trilema de Rodrik dice lo siguiente: nos gustan tres cosas, como a mucha gente. Nos gustan tres cosas. Nos gusta el Estado-Nación, nos gusta la nación, el Estado. Nos gusta también una economía global, la globalización. Y nos gusta también la democracia. Pero las tres cosas a la vez es imposible. Las tres cosas a la vez es imposible. Puedes dos, pero no tres. Por lo tanto, yo os pongo aquí encima de la mesa. ¿Qué queréis? Tenemos democracia, Estado-Nación y economía global. Escoge dos. Estamos escogiendo dos, que es Estado-Nación y economía global. Y estamos renunciando a otra, que es democracia. Ese es el problema que muchos economistas políticos y muchos politólogos consideran que está detrás de esta crisis política que se conoce como la crisis de las democracias. Y es que estamos renunciando a ese elemento de autogobierno del pueblo. ¿Por qué? Porque el contexto político en el que viven las democracias hoy día hace imposible que los políticos puedan adaptar sus políticas a las preferencias de la ciudadanía. No es que los políticos sean ahora malvados, claro, no voy a hacer las políticas que la ciudadanía no quiera. Es que están más maniatados. Es que no pueden hacer cosas que quisieran hacer. Ya saben lo que quiere la ciudadanía. Lo que no saben es cómo hacerlo. Y no porque sean más ineptos, es porque es más difícil conseguirlo. ¿De acuerdo? Bien. Por lo tanto, en España yo os animo ya a que esa idea de ciclos económicos y ciclos políticos nos olvidemos. Que esa idea de que los ciclos económicos propagan ciclos políticos de cuando hay crisis económica, pues bueno, se deteriora la confianza en las instituciones, la democracia se resiente, pero bueno, ya vendrán tiempos mejores. Eso a mí me gustaría que fuera el mensaje de esta sesión, mi humilde mensaje, para que penséis que a lo mejor esto ya no funciona, que lo que estamos es ante una crisis persistente política. Una crisis que afecta al corazón de nuestras democracias y que lo que hay que replantearse es algo más profundo.
que es en este dilema de Rodrik, en este dilema entre globalización, Estado-nación y democracia, los equilibrios que tenemos que hacer, a lo mejor nosotros tenemos que replantear para que la democracia prevalga, si es que queremos que la democracia sea uno de los objetivos. A lo mejor lo que nos debemos replantear es la Estado-nación. A lo mejor lo que debemos renunciar es a la soberanía de España. No para dar solo a los catalanes, yo no es que sea un gran artículo diciendo que es soberanía a los catalanes, sino al revés. Ceder soberanía a las instituciones europeas, pero no ceder soberanía sin rendición de cuentas, sino hacer un Estado-nación que fuera europeo, por ejemplo. ¿De acuerdo? O cerrar fronteras. Pues reducir la globalización, eso es otro. No tiene por qué ser tajante, una cosa u otra, porque tú puedes ir tuneando, eso es como el sonido que puedes ir modulando. Esos tres objetivos los puedes ir modulando, pero lo que yo os digo es que cuando subes uno, o subes dos, otro te baja. No puedes subir los tres, a nosotros nos encantaría eso de más democracia, más globalización, más Estado-nación. No. Más democracia, pues ¿cuál de los dos bajas? ¿Me seguís o no? Bueno, en el caso de España, dejadme que os haga una secuencia del ciclo político. Tuvimos, durante la Gran Recesión, aumentó de forma muy importante hasta unos niveles mayores del 50% lo que en nuestro colectivo de piedras de papel, los que estamos en este blog, les llamábamos los BAI, que es la gente que vota en blanco, se abstiene o está indecisa a la hora cuando se les pregunta a qué partido va a votar. Es decir, que no se siente representada por ningún partido político. Pues esto, durante la crisis política, llegó a superar el 5%, al 50%. Este gráfico es el que muchos mirábamos y nos pensábamos que esto era simplemente el reflejo de un ciclo y que después de 2012 caería. Y no, lo que estábamos es ante la antesala de la ruptura del sistema de partidos en España tal y como lo conocemos. Y eso es lo que muy pocos vieron. Yo sin duda no lo vi. Yo fui de los primeros sorprendidos cuando, incluso no todo, veíamos insatisfacción. Mucha, pero no veíamos que la insatisfacción a PP y PSOE se canalizara con un mayor apoyo a UPyD y a Izquierda Unida. Si es que Izquierda Unida y UPyD se percibían como parte del problema. Por lo que no es que los ciudadanos buscaran partidos alternativos al bipartidismo existentes. Y eso es lo que nos confundía muchos pensábamos, bueno, esto es una crisis temporal. ¿De acuerdo? Pocos lo vieron. No sé si conocéis al catedrático Mariano Torcal de la Universidad Pompeu Fabra. Él sí que es de los pocos que, ahí lo tiene escrito en algún artículo científico, de que eso era la antesala a una crisis política de gran magnitud, ¿no? Sí que había algunos, es decir, que algunos sí que lo supieron ver, otros no tanto, Bueno, dejadme que... Bueno, eso es lo mismo. Y, por lo tanto, lo que vimos a partir de 2012 es que esta insatisfacción que era yo no sé quién votar, no iré a votar, votaré en blanco, de golpe a partir de 2014, ¡pum!, se rompe el sistema de partidos. Esta evolución, a mí me parece, este gráfico, dejadme que os lo cuente tranquilo porque a mí me parece precioso. Me parece una obra para el Museo del Prado, casi de la ciencia política. Si hubiera un Museo del Prado de la ciencia política, eso sería un Goya. Esto lo que muestra es a la izquierda, entre los votantes de izquierda y los votantes de derecha. Y aquí está, en azul, los leales. Aquellas personas que se declaran en las encuestas leales al partido. Es decir, que siguen votando al mismo partido que votaban anteriormente, los leales. En color rojo están los desertores, los desafectos con el partido que votaban y que ahora declaran que votarán a otro partido. ¿De acuerdo? Y en verde están los BAI, los que llamamos los BAI, blanco, abstención y indecisión. ¿Me seguís o no?
Esto es la evolución entre 2007, antes de la crisis, hasta la actualidad. Fijaros, los leales se desploman en la izquierda. Vamos a la izquierda, que era, ahora ya es aburrida la izquierda, ahora nos interesa más la derecha, no sé, pero los leales se desplomaron. Pero fijaros, esto es lo que veíamos al principio, lo que os decía, es, se caen los leales, pero ¿a costa de qué? A costa de la desafección, del baile, a costa de gente que decía, va, yo votaré en blanco, yo no votaré. Mira, si tú dices en las encuestas, yo votaré en blanco, yo voté al Partido Socialista y ahora votaré en blanco, no votaré, un asesor del Partido Socialista puede decir, tranquilos, no estamos tan mal, son recuperables. Es una persona desfapada. Bueno, pues démosles motivos durante la campaña electoral, un poquito antes si puede ser, démosles motivos para que vuelvan otra vez, pero no han cambiado aún, no han cambiado de producto. Si compraban Nutella y dicen, ahora ya no quiero comprarla porque operación bikini o lo que sea, pero yo no compro. Pero no es que eso es distinto de alguien que dice, no compro Nutella porque tiene aceite de palma y me pasa nocilla. Ese es más complicado, esos son los desertores. Pero fijaros que al principio la crisis política en nuestro país estaba asociada a una caída de lealtad a costa de gente indecisa, gente desafecta. Aquí igual, caídas con aumentos de gente indecisa y desafecta, tanto a la izquierda como a la derecha. Es en 2014 cuando se rompe el sistema en la izquierda. Es cuando bajan ya los indecisos y aumentan aquellos que son desertores, los que se pasan a otro partido político. A Izquierda Unida, un poquito, pero sobre todo a Podemos. Esto es el nacimiento de Podemos, que rompe la izquierda. La derecha, aguas tranquilas. En la izquierda hablábamos aquí de si el PSOE sería el nuevo PASOK. Hablábamos de un momento, aquí los politólogos estamos encantados, ¿no? de ver estos maremotos en la izquierda, ¿no? Bueno, me refiero en términos de... no interpretes mal, me refiero en términos de fenómeno político, ¿no? Esto de aquí fue un momento muy apasionante para los politólogos, yo creo, ¿no? O así yo lo viví, este momento de cambio entre gente de izquierda desafecta, indecisa, pero bueno, a gente de yo no te voto y a PSOE, eso fue un momento muy apasionante, ¿de acuerdo? Luego, después de entonces, ya han aumentado los leales, han caído los indecisos, eso es una estabilización del sistema de partidos en la derecha, ahí en la izquierda. Eso no quiere decir que se fueran otra vez al PSOE, muchos sí. Lo que estamos diciendo es que la izquierda se rompió, hubo conclusión política y se estabilizó. Y fijaros en la derecha. En la derecha, durante los primeros años, quedó a resguardo. Primero hubo ese aumento de indecisión, luego aumentó otra vez las lealtades al Partido Popular. El Partido Popular consiguió sortear por primera vez el primer ciclo, digamos, de la crisis. Cayeron los indecisos y volvieron al Partido Popular. Y el Partido Popular ahí hizo el mal diagnóstico. Os juro que no soy asesor del Partido Popular, seguramente puede parecer que sean mis amigos que les dijera, no, tranquilos, gestionar la economía, que cuando vuelva la bonanza económica volverá a confiar. Bueno, aquí alguien podría pensar eso. Bueno, en este momento ya, en 2016-17, era muy aventurado pensar eso. Pensar que la izquierda se estaba rompiendo añicos y que eso no vendría a la derecha, eso, en fin, ya era más controvertido. Sin embargo, fijaros que esto es con la llegada de Vox, ¿no? Cae ya la fidelidad al Partido Popular, y vemos exactamente lo que pasó en 2014, lo vemos 8 años más tarde en la derecha. Por tanto, fijaros que en España la crisis política fue una crisis política a dos tiempos. Una crisis política donde primero se rompe la izquierda y en segunda instancia se rompe la derecha. ¿De acuerdo? Esto es una de las cuestiones probablemente que más conmoción han generado en los últimos 2 años, que es el fin de la derecha fiel. Es decir, es verdad, esto es el porcentaje de voto al PP en distintos
grupos ideológicos. ¿Conocéis eso de la izquierda-derecha del 0 al 10? Eso de 0 extrema izquierda, 10 extrema derecha, 5 es el centro. Eso es politólogo, muchas veces hablamos de este tema y alguna vez que hablo con amigos me dicen, ¿por qué me estás hablando del 10? En los politólogos les preguntamos a la gente, si hubiera una escala del 0 a 10, donde 0 es extrema izquierda y 10 es extrema derecha y 5 es centro, ¿dónde se ubicaría usted? Ah, pues me ubicaría al 6 de centro derecha, me ubicaría al 4 de centro izquierda, o me ubicaría al 10 de extrema derecha. ¿De acuerdo? Aquí lo vemos el apoyo al Partido Popular en estos distintos grupos. El centro, 6, 7, que sería centro derecha, y más a la extrema derecha, ¿no? Fijaros que el Partido Popular ya había perdido el centro. Eso es algo que el Partido Popular ya perdió con la aparición de Ciudadanos. Incluso un poquito antes lo perdió en términos demoscópicos y no lo ha conseguido recuperar. No lo ha conseguido recuperar, ahora empieza a haber signos de que esto es posible otra vez. El Partido Popular estamos viendo como vuelve por primera vez en muchos años a penetrar entre el electorado joven. Y cuando estoy diciendo que empieza, estoy diciendo en los últimos meses, en los últimos 3-4 meses, está empezando a penetrar entre el electorado joven, y eso son muy buenas noticias para el Partido Popular. Son noticias de que esto también es posible, de que el Partido Popular vuelve a estar otra vez en capacidad de reconectar no con la parroquia clásica, sino con votantes nuevos, ¿de acuerdo? Pero esto es en próximos capítulos. Veremos cómo acaba. Pero fijaros, lo que más me interesa a mí es ver en los puntos de la extrema izquierda, bueno, de la derecha a la extrema derecha, donde el PP era hegemónico, coto privado del Partido Popular. Eso es lo que él sostenía al Partido Popular. El Partido Popular podía ganar elecciones gracias a la lealtad inquebrantable de la derecha. Había perdido el centro. Esa antigua ley de quien gana al centro gana las elecciones en España, eso se rompió en 2015. Desde 2015 ganaba Ciudadanos y era la cuarta fuerza política. Pero el Partido Popular aún tenía su flotador, que era la derecha. En un sistema de partidos fraccionado se puede ganar las elecciones con un apoyo unánime de la derecha. En España se puede, sí, si es unánime el apoyo. ¿Qué pasó? Que empezó a caer de forma muy sustancial el apoyo en estas bases tradicionales del Partido Popular. ¿De acuerdo? Por tanto, ahora mismo estamos en este segundo ciclo y lo estamos viendo en directo. ¿El Partido Popular le ocurrirá lo mismo que el Partido Socialista? No sé si tengo datos aquí. Exacto. ¿Le ocurrirá lo mismo que el Partido Socialista? El Partido Socialista, fijaros, esto es el voto del PSOE en las posiciones de la izquierda, entre extrema izquierda y centro. Esto es el voto del PSOE, esto es el voto de Unidas Podemos. Fijaros que en 2014 Podemos era el primer partido, bueno, a lo mejor no os acordaréis, en 2014 Podemos ganaba al Partido Socialista entre los votantes de centro. En 2014 Podemos era el primer partido de centro. ¿Cómo os quedáis? ¿Os acordáis de eso? Porque nos olvidamos, estas cosas nos olvidamos. Ese momento populista, el momento populista en España, estuvo ahí. Lo que pasa es que el ciclo electoral no le dieron las elecciones cuando a Podemos le hubiese gustado. Tuvo que pasar por una maratón. Podemos nació para hacer un sprint y le tocó una maratón. Le tocó pasar por Andalucía primero, que ahí era un sitio adverso, luego por las elecciones municipales, hasta las generales. Tuvo un desgaste por no tocarle la arena electoral que le era favorable. Pero en 2014 arrasaba en todos los espacios electorales. Poco a poco, esto en el centro ya lo perdió muy rápidamente. No es tanto que Pablo Iglesias escorara al partido de la izquierda, lo perdió antes. ¿Por qué? Esto yo no soy ya capaz de explicarlo. Pero esa idea de momento populista que yo sí que creo que existe, en momentos de climas de opinión, estados de ánimos donde el populismo entra de una forma que te arrolla, y que ese momento populista desapareció. No por Podemos tampoco hizo tanto para que desapareciera, ya también hizo algo a partir de 2016, pero incluso antes ese momento se desvaneció.
Pero incluso en la extrema izquierda, fijaros, en los últimos tiempos, entre la extrema izquierda y el centro izquierda, el Partido Socialista vuelve a controlar esos espacios electorales. Ahora mismo el Partido Socialista es el primer partido desde la extrema izquierda hasta el centro. Por lo tanto, digamos que esa crisis que veíamos al principio, que la batalla casi la gana Podemos, finalmente parece que la esté ganando el Partido Socialista. Y en cambio, en el Partido Popular estamos en esta fase de aquí aún. ¿Qué va a pasar? ¿Quién la va a ganar? La va a ganar el Partido Popular, la va a ganar Vox, se va a estancar. Esto es el fin de la izquierda, es el fin de la estabilización del sistema de partidos en la izquierda. Va a haber otro asalto en la izquierda, más país será este otro asalto en esas izquierdas verdes cosmopolitas que tanto éxito están teniendo en Europa. En fin, eso lo veremos en próximos capítulos también. Me estoy extendiendo mucho, ¿verdad? No. Sí, nada, muy rápido, ¿eh? Si me queréis cortar, cortadme, ¿eh? Vale, ya os hablo de la polarización. Los politólogos últimamente hablamos de la polarización de una manera distinta. ¿Qué es la polarización? Lo llamamos la polarización afectiva. ¿Habéis oído hablar alguna vez de polarización afectiva? Emocional. ¿La emocional? ¿Esto os suena? Porque últimamente sí que empezamos a hablar de este tema. Desde hace como 7 meses, 8 meses, empezamos a hablar, intentamos muchos politólogos además trasladarlo al debate público. La polarización afectiva, la polarización emocional, es la que os estaba contando es una polarización de identidades. La identidad se basa en es decir, ¿cómo se forma la identidad? Lo que hacemos la identidad se conforma de la siguiente forma. Los individuos, los homo sapiens, el homo sapiens, para conocer el mundo, ¿cómo conoce lo que hay afuera? A través de crear categorías. Árboles, animales. Creas categorías para simplificar el mundo complejo, ¿sí o no? Creas categorías. En algunas ocasiones, cuando tú creas categorías, tú te incluyes en una de esas categorías. Cuando tú te incluyes en una de esas categorías, empieza un mecanismo inevitable que no os la cuele. Todo el mundo tiene identidad. El nacionalismo no son otros. Todos somos nacionalistas. Todos tenemos identidad. Algunos con mayor fervor, otros con menor. Pero ese proceso de identificación es tan humano. Es cuando nosotros nos incluimos en una categoría, empezamos a identificarnos en esa categoría y para mantener nuestra autoestima alta, lo que hacemos es buscar comparaciones con el otro grupo, con las otras categorías, de tal forma que mi categoría es mejor que las otras. Esa idea de que es como el colesterol bueno y malo, ¿no? Existe el nacionalismo bueno y malo. El nacionalismo bueno le llaman patriotismo, que es simplemente exaltar a los tuyos, es decir, poner en valor lo tuyo. Y el nacionalismo es el malo, es el que busca enemigos en el exterior o digamos que ve que los demás son peores que tú. Yo lo siento, pero eso yo no le veo un encaje en ningún trabajo de psicología. El nacionalismo siempre, o la identidad se basa en la comparación. Es decir, tú formas parte de una categoría a través de comparar. Y ese proceso de comparación siempre intentas buscar los elementos que a ti te hacen mejor, a tu grupo le hacen mejor que a otro. ¿De acuerdo? Pues bien, la polarización afectiva, ¿qué es lo que hace? Es buscar el grado emocional de intensidad de identificación. ¿Cómo? Se pregunta a los ciudadanos que valoren a su partido en una escala del 0 a 10. Que valoren a su partido. Y que valoren también a los otros partidos en la misma escala. ¿Cuál es una persona que tiene una polarización emocional muy alta? Esa persona que valora mucho a su grupo y valora muy mal al otro grupo. ¿De acuerdo? Y esto es lo que hacemos en este gráfico, utilizando datos para España, desde el año 2000 hasta la actualidad. Miramos cómo la gente en España valora a su partido en comparación al resto de partidos. Y ver si esta polarización de cuánto me gustan los míos en contraposición a cuánto me disgustan a los demás ha cambiado en el tiempo o no.
Y utilizamos dos medidas, la propensión de voto y la valoración de líderes. Son dos formas de medir, no quiero tampoco extenderme, dos formas de medir el grado de afección que uno tiene en el partido. Y lo que estamos viendo es que en España ha aumentado la polarización de este tipo desde el año 2000, sí. Estamos hoy más polarizados que hace 20 años. Eso es una conclusión impepinable. Ahora, si me preguntáis, ¿cuándo nos polarizamos? Ya no tengo una respuesta clara. Según la medida, pasa. Por ejemplo, esta medida es una medida preciosa para contar la historia de que es la ruptura del sistema de partidos en España, la entrada de Podemos, Ciudadanos y luego Vox, aumenta la polarización efectiva. Pero si miramos con estos otros datos, vemos que la polarización afectiva aumenta sobre todo en la primera legislatura del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Los que sois algo más mayores recordaréis que esa legislatura se la conoció como los años de la crispación. ¿Os suena la crispación? A ver, le llamamos crispación, crispación es polarización afectiva en el fondo. Yo creo que antes llamábamos crispación a lo que ahora llamamos polarización afectiva. Los años de la crispación son los que aumentaron muchísimo la polarización afectiva en España y luego ya se manteniendo alta y en términos comparados potencia europea y potencia mundial en polarización. Por encima de los Estados Unidos. Se habla mucho de Estados Unidos. España estamos más polarizados. El sur de Europa somos los países más polarizados del mundo en todas las encuestas comparadas que encontramos. ¿Y hay pastillas contra la polarización? Afectiva. Las hay. ¿Cuál es la pastilla contra la polarización? Que las hay seguro. Que las hay seguro. La pregunta es si sabemos qué pastillas. Porque el hecho de que nosotros desactivemos las identidades, eso lo sabemos. Las identidades se activan y se desactivan. Pueden quedar en estado de latencia o pueden estar a flor de piel. Eso lo sabemos. Un ejemplo que se ha estudiado mucho, la identidad de clase. La clase los movimientos obreros. Hace 100 años, durante un tiempo, la identidad de clase importaba y mucho en política. ¿Por qué? Porque esa identidad estaba activada. Obreros también hay ahora, pero en esa época las élites políticas activaban la competición política en torno a estas cuestiones. Y por tanto, los ciudadanos cuando entraban en política, las categorías que les ponían encima de la mesa eran categorías de clase social. Y por tanto la gente simplificaba el mundo en términos de clase, se ubicaba en una clase y se comparaba con las otras clases. Ahora mismo la competición está basada en partidos políticos o, cada vez más en España, en orillas ideológicas, izquierda contra la derecha. Y eso es porque se ha activado así. Se ha activado así. Si es que hay trabajos que muestran que cuando la selección nacional, ahora que estamos hablando, cuando la selección nacional gana, vemos que están primera en portada las cuestiones de identidad nacional, y aquí habrá gente del PSOE, aquí habrá gente del PP, habrá gente de Vox y de Podemos, pero somos todos españoles. Si activas las identidades de partido, aumentas la polarización afectiva que estoy diciendo. Si activas otras lealtades, la nacional, por ejemplo, puedes crear polarización centro-periferia, pero reduces la polarización entre partidos. No sé si me sigues. Ahora, ¿cómo podemos desactivar esa competición férrea entre partidos o ahora entre orillas ideológicas? Eso no te sabría contestar. Es decir, piensa también que todo esto por ejemplo, este trabajo es un trabajo que lo hemos publicado hace 2 meses. Los primeros trabajos de polarización afectiva apenas tienen 5 años. No de España, del mundo, es decir, que apenas tienen, en Europa tienen 2-3 años. Hemos empezado a entender qué es polarización efectiva en España desde el 2020, 2019-2020. Por lo tanto, ¿cuáles son los determinantes de esa polarización? ¿Por qué tenemos cada vez más polarización afectiva? Eso yo creo que aún sigue siendo un misterio.
No te he respondido, lo siento, ¿eh? Es que no sé si has querido decir que ¿cómo se llaman estas cosas que se creen en la política para desviar? O sea, cuando hay un problema, el tío inventa otro para que la gente se fije en el otro. ¿Cómo se llama eso? ¿Cortinas de humo? Sí, una cosa parecida a eso. O sea, ¿has querido decir que con una cortina de humo sería la medicina de la polaridad? Claro, si llamas cortina de humo suena raro. Pero fíjate que las élites políticas son las grandes responsables de estructurar la competición, las lógicas de competición. ¿En base a qué competimos? Porque cada vez más en España, cada vez más la competición es entre izquierda y derecha. Esto lo mostraba en un artículo que publiqué hace poco en Sade, que la polarización afectiva en España, que es lo que ahora os mostraré aquí, pero la polarización afectiva en España cada vez es menos de partidos. Cada vez es menos de partidos. La polarización afectiva en España, lo de los niños contra los otros, es cada vez más izquierda contra derecha. ¿Eso por qué? Porque los partidos políticos cada vez más estructuran la competición en lógicas pelotón de izquierdas, pelotón de derechas. Incluso un partido que era pivotal como era Ciudadanos, durante el ciclo del 2019 claramente se posicionó en un bloque. Es decir, el hecho de que veamos que la polarización afectiva, que es lo que yo os quería mostrar en este gráfico, esto es la polarización afectiva entre los votantes de la derecha y entre los votantes de la izquierda. Y esto es en general, en los últimos años. Fijaros que la polarización afectiva era muy alta en la izquierda, fue cayendo, en la derecha aumentó después cuando apareció Vox, pero fijaros en este movimiento de aquí. La polarización emocional dentro de cada uno de los bloques, de la izquierda y de la derecha, está cayendo. Y alguien me dirá, bueno, pues está cayendo la polarización afectiva en España. No, está aumentando. ¿Cómo se explica eso? Cada vez la derecha tolera más a la gente de derechas y la izquierda cada vez tolera más a la gente de izquierdas. Para uno del Partido Socialista cada vez la gente de Podemos es menos detestable. Y para la izquierda, para los de Vox, la gente del PP cada vez es gente menos detestable. Y dices, bueno, pues eso es bueno, ¿no? Pero es que si miramos en general, la polarización estaba cayendo, está aumentando. ¿Por qué? Porque ahora se estructura en odios hacia la otra. ¿Os acordáis de Julio Onguita cuando hablaba de la teoría de las dos orillas? En España ahora mismo se está instaurando esa teoría de las dos orillas, la izquierda y la derecha. Y la gente de izquierdas odia a los partidos y a la gente de derechas, la gente de derechas odia a la gente de izquierdas. Y entre izquierdas y derechas, poco a poco se va reduciendo esa polarización. Eso es uno de los grandes, y lo dejo aquí, eso es uno de los grandes retos, yo creo, de la política española para los próximos años. Esta polarización que ya teníamos alta se está estructurando en torno a bloques ideológicos. ¿Eso nos lleva a España a un buen camino o un mal camino? Bueno, estos son los datos y estas son las conclusiones. Gracias. Muchísimas gracias, Luis, por la magnífica conferencia y te agradezco mucho el esfuerzo realizado para sintetizar el encargo recibido. Seguro que hay muchas cuestiones, tenemos todavía un tiempo más que prudente, hemos comenzado pronto, pero tenemos tiempo para aprovecharlo. ¿Quién quiere hacer? ¿Os oís, no? Sí, habla, en la polarización, es que es lo que no he entendido. O sea, la cortina de humo de la selección española que has puesto, quiere decir, quiere decir que los de derechas se entienden mejor, los de izquierdas se entienden mejor, y un partido de la selección española, por ejemplo, podría unirlos. ¿Es lo que has querido decir o no? Sí. Vale, no, sí, es decir, cuando vemos, sé que es anecdótico, porque eso es pero sí que estamos viendo que cuando la selección juega, hay Juegos Olímpicos y se pone en primer plano las cuestiones de las categorías nacionales, bueno, somos de izquierda a derecha, pero somos españoles, somos de la roja, ¿no? Y eso
no hace que ahora de golpe me caigan mejor los de izquierdas, es que de golpe dejo de pensar en términos de izquierdas-derechas. Lo dejo más en términos latentes. Y cuando dejo esto en latencia es cuando se reduce la polarización. Y las categorías se polarizan o no en función de, claro, hay otras cosas, hay cosas en la... fenómenos sociales, la desigualdad, la pobreza, que haya gente que no pueda conseguir para estructurar, todas las cuestiones también afectan a la polarización, se traslada ese enfado, ¿no? Ante las injusticias, la deprivación se traslada también en la polarización. No quiero decir que todos sean élites políticas, pero las élites políticas, porque yo soy politólogo, no soy sociólogo, y si un mensaje tenemos que trasladar los politólogos es que las élites políticas importan, porque no son precioaceptantes, no es, la sociedad es así, y yo reacciono, construyen sociedad, y no es casualidad que ahora mismo haya cada vez menos polarización interna entre la izquierda y la derecha, dentro de los bloques ideológicos, pero la polarización sigue en aumento. Es que simplemente hemos cambiado las trincheras, hemos pasado de trincheras de partidos a trincheras ideológicas, y eso lo hacen las élites políticas. Por eso, yo no quiero hablar de cortinas de humo, porque no quiero entrar en el discurso marxista de que las categorías relevantes, porque estaban en las tablas de Moisés, son las de la clase social. Y el resto, es opio para el pueblo, es el nacionalismo. El nacionalismo es una distracción de la burguesía para que la gente no hable de clase social. La religión, bueno, escúchame, ¿qué pasa? ¿Que todo es clase social en la vida? Todo es clase social. Todos son intereses económicos. ¿Estás diciendo que en política es todo intereses económicos? Bueno, alguien podrá pensar eso. Yo no lo compro. Yo creo que las cuestiones culturales son importantísimas también. La moral es importantísima. Y tampoco estoy diciendo nada que sea descabellado. Ahí vemos los grandes conflictos políticos, no son solo de lógicas de clase social. Hay conflictos religiosos, conflictos nacionales, hay conflictos culturales. Para todo, claro, no quiero decir que si activas una cosa u otra estás haciendo cortinas de humo, porque todo el mundo te dirá que es la cortina de humo es la que no le interesa, ¿no? Pero sí que es verdad que si tú buscas categorías que unen, pues reduces la polarización, sin duda. Por favor. Sí, mi pregunta va relacionada con el tema de crisis de la democracia. Sí, bueno, yo por ejemplo cuando escucho en los últimos años a líderes políticos o programas electorales, da la sensación de que todos hablan de democracia, de regenerar la democracia, de mejorarla. Entonces la cuestión que yo me pregunto, mi pregunta es si lo que se cuestiona es en realidad, cuando hablamos de crisis de democracia, del régimen político o la idea, el concepto de democracia. Todos son demócratas, pero yo me pregunto, ¿pero qué entiende cada uno por democracia? ¿Está ahí la cuestión, o es el concepto, o el régimen político en sí? ¿Qué entiendes por régimen político? La forma de organizar el Estado para los ciudadanos. Es decir, si tenemos por división de poderes, elecciones, bien, pero ¿eso es democracia o otros lo entienden de otra manera? Claro, lo digo porque, a ver, a mí, yo es que soy muy así, pero cuando se habla del régimen del 78, ¿no? Y durante los primeros años hablaban los politólogos del régimen. Claro, a mí me sorprendía que alguien me acusara de politólogo del régimen. Digo, porque para mí el régimen es la democracia liberal, la democracia representativa, más del régimen que yo no habrá nadie. Claro, por lo tanto, sí, por régimen hablamos de democracias liberales. Es verdad que la mayor parte de los políticos están preocupados por ella, están preocupados. Otra cuestión es que otros lo estructuren como, Podemos, por ejemplo, hablaba del régimen del 78, pero en realidad no estaba hablando del régimen, no estaba hablando de la democracia, no es que sean antidemócratas, que quieren dinamitar las democracias liberales, ¿no? En realidad quieren otro tipo de democracia, que tendrá que ser una democracia representativa, porque el principio de realidad se impone, pero que sea pues, más participativa o lo que sea. Pero es verdad que todos los políticos, todos los partidos tienen cierta preocupación. Y tienen cierta preocupación sobre todo porque
los partidos de gobierno, el Partido Socialista, el Partido Popular y en otros países, están preocupados, sin duda, porque son los que sufren principalmente el desencanto ciudadano cada vez que gobiernan. Porque son plenamente conscientes de que cuando gobiernan o son electoralistas, eso que se habla del electoralismo, ¿no? Que a mí también, yo soy súper a favor del electoralismo, porque esto es el principio de la democracia. Es que están mirando siempre la ciudadanía. Sí, miran, tú miras la ciudadanía, no mires a otras personas. Pero el hecho de que ellos miren la ciudadanía, miran las encuestas y dicen, y no puedo hacer lo que ellos quieren, eso, claro, genera inquietud, claro. Genera inquietud porque sabes que vas a perder las elecciones, pero no solo que vas a perder las elecciones, que se te pueden colar nuevos partidos políticos que estructuren ese desencanto político. Y los nuevos partidos políticos que estructuran ese desencanto político, obviamente tienen la democracia como uno de los pilares, pero están diciendo, la democracia no funciona y queremos otro tipo de democracia. Y todos los partidos, las nuevas formaciones políticas, todas tienen en su argumentario una parte importantísima de el sistema no funciona. El sistema no funciona. En parte es porque ahí está el terreno abonado, ¿no? Insatisfacción ciudadana ante gobiernos que son incapaces de cumplir las promesas. No quiero acaparar, pero si puedo hacer otra. Sí, dos preguntas, dos cuestiones. Primero, se le olvidó referirse a la encuesta sobre la monarquía, que dijo que iba a comentar, ¿no? Sí, en segundo lugar, en el tema de la polarización, tiene que ver el hecho, el nacimiento de las primarias en los partidos políticos, donde generalmente suele ganar el más radical. Es verdad que no es el caso de Pedro Sánchez, donde aparentemente era el más moderado, aunque luego está haciendo la política más radical, pero generalmente suele ganar el más radical. ¿Tiene eso que ver con la polarización? Hay trabajos sobre esta cuestión. ¿Qué hacen las primarias, ¿no? Si generar políticos más radicales o no. Porque en realidad se suele decir que los militantes son más radicales que los votantes. Luego cuando miras las primarias, el atractivo electoral de los que salen de las primarias, no vemos que sean menos atractivos para el electorado que los que salen en primarias. Ahora, si son más radicales, eso no te lo sabría contestar. Eso no te sabría, ahora no me viene a la cabeza estudios que te digan sí, son más radicales. Lo que sí que no son menos atractivos, y si no son menos atractivos, que a lo mejor compensan ser más radicales ideológicamente, pero tener mayor legitimidad, decir, es que yo no me han nombrado a dedo, ¿no? Pero sí, en todo caso, la apertura de los partidos políticos a la participación ciudadana, eso también es una respuesta a las demandas ciudadanas de mayor democracia, ¿no? La democracia no está funcionando, los políticos hacen lo que les da la gana, los políticos no hacen lo que nosotros queremos influir más en quién es político o no. Y eso, es decir, que yo te diría que es más bien consecuencia que causa, pero bueno, es posible por la vía que tú lo estás diciendo y que yo no te sabría contestar de que pudiera ser también propulsor de mayor polarización. Puede ser. Pero no te puedo contestar. Es tu intuición, que me parece que es buena y que los fundamentos se basan en hallazgos que tenemos en la ciencia política, pero ya la causa, es decir, la relación entre esto y mayor polarización, eso lo desconozco. Y sobre la monarquía. Pregunté exactamente la misma pregunta que se hace a los partidos políticos. Pero en lugar de hablar de partidos políticos, pregunté por forma de gobierno. Primero preguntaba a las personas, ¿usted qué se considera? ¿Monárquico o republicano? ¿De acuerdo? Y lo preguntaba en caso de referéndum, ¿a usted qué votaría usted? Se podría preguntar de otras formas, me hubiese gustado más que la pregunta hubiese sido ¿usted qué se siente? ¿Si monárquico o republicano? Yo creo que eso en cuestiones de identidad. Lo de votar en un referéndum, como no pregunto directamente por identidades, sino cómo votarías. Y eso en gran parte está influido por las identidades, pero podría estar influido por otras cosas. Pero bueno, eso es lo que me dejaron hacer. Y por otro lado, inmediatamente después preguntaba que me valoraran la monarquía, el régimen, como forma de gobierno, no el rey Juan Carlos, aunque la gente pueda tener como Carlos, Felipe VI. Pero la gente puede tener en la cabeza
monarca de turno, pero se preguntaba por la forma de gobierno que la valoraban de 0 a 10. Y también la república, que valoraban a la república de 0 a 10 como forma de gobierno. ¿De acuerdo? Y aquí se muestran los resultados. Entre los monárquicos, valoran la monarquía con un 6,8 y la república con un 1,8. La nota, como una nota de 0 a 10. Es decir, casi un notable, la monarquía casi un notable, un sonado suspenso la república. Y entre los republicanos, un notable la república y un sonado suspenso la monarquía. Si lo ponemos en comparación con los partidos políticos, vemos que el grado de polarización que hay en términos en esta cuestión es tan mayor en función, bueno, está entre medias, y si lo midimos con otros, pero está más o menos ese nivel de, si comparamos cuánto me gusta lo mío, la república o la monarquía, si soy de lo que sea, y cuánto rechazo al otro, esa polarización es muy similar a la de los partidos políticos. Por lo que si decimos que España es potencia mundial en polarización de partidos, podemos concluir que la cuestión de la monarquía o república en España es algo que genera también un alto grado de confrontación, emocional, un alto grado de confrontación emocional. Por lo tanto, la polarización efectiva en la forma de gobierno es intensa en España. Yo esperaba, a mí me hubiese hecho gracia que fuera mucho menor. Bueno, en términos sociales también, pero con las veces gracia en el sentido que cuando los académicos, gracia porque eso luego en términos de trabajo académico lo puedes entender mucho mejor, ¿no? De que haya una polarización de partidos muy alta y el resto no, y estamos viendo que no, que España también está muy polarizada en estas cuestiones, y por lo tanto digamos que no hay una discrepancia tan grande, ¿no? ¿Qué tanto por ciento de apoyo a un sistema y a otro? ¿Cuántos? No lo sé. Pero había muchos de cada, Había muchos de cada, pero ahora no me acuerdo cuántos republicanos y cuántos monárquicos hay. Eso es precisamente lo que luego la Sexta puso, que preguntaban cuántos monárquicos hay, cuántos republicanos, y decían, los republicanos en España son el 30%, pero eso no me acuerdo bien. Adelante. Hola, a mí me gustaría que hiciera un análisis sobre el 15M y la repercusión que tuvo desde 3 puntos de vista. Primero, la influencia que tuvo en la creación de los nuevos partidos. Luego también si los nuevos partidos cogieron un poco ese mensaje de la ciudadanía de no izquierda-derecha, sino abajo contra el sistema político y demás. Porque, digamos que el sistema parece como que, o a mí me da la sensación de que engulle y al final se acaban polarizando a izquierda y derecha, los nuevos partidos. Y lo último, si crees que ese germen del 15M, si eso ha desaparecido o sigue ahí latente o puede, digamos, resurgir. Vale. El 15, desde mi óptica, el 15M es una expresión o un síntoma, y la ruptura del sistema de partidos, la emergencia de Podemos, es otro síntoma de una enfermedad. ¿Cuál es la enfermedad? Esta crisis de las democracias. Por lo tanto, yo no diría el 15M es es la enfermedad y luego esto provoca que haya una ruptura del sistema. Partidos de emergencia, Podemos, no. El 15M no es el epicentro, no es el epicentro del problema. No, el 15M es una expresión política en las calles en forma de movimiento social de una crisis de las democracias. De hecho, explotó ese movimiento social, pero luego gobernó el Partido Popular por mayoría absoluta. Y dentro de este movimiento social, es verdad que había mucha más gente de Izquierda Unida que en términos proporcionales, pero había jóvenes de muchos partidos políticos, ¿no? Por lo tanto, el 15M fue la primera manifestación, o de las primeras manifestaciones, que tuvimos de que las cosas no estaban yendo bien, que había una crisis política importante. Que la mayoría absoluta del PP la ocultó, digamos, ¿no? Digamos que hizo como un eclipse, lo eclipsó, ¿no? Y no fue hasta más posteriormente que vimos que ese síntoma, que esa enfermedad que quedó eclipsada, que quedó escondida, volvió a brotar, ¿no?
Pero sí, es decir, el primer gran síntoma en España de la crisis política es en Galicia, con las mareas, con el bloque, ¿cómo se llamaba? La alternativa de izquierda. Fue el primer partido que se crea en el último momento y que saca unos resultados magníficos, explotando recogiendo esta insatisfacción política. Luego hay el 15M y luego la ruptura del sistema de partidos. Pero insisto, para mí son síntomas, expresiones de un fenómeno. Sí. ¿Y por qué crees que los partidos se acaban polarizando? ¿No tienes la sensación de que inicialmente no estaban tan...? Claro, sí, en esto, las élites políticas, mira, hay un elemento, yo creo que, ¿cómo se llama esto? Una encrucijada en España que a mí me gustaría mucho ir para atrás y ver qué pasaría si yo de golpe me convierto en Pablo Iglesias y Albert Rivera y les hago cambiar y les hago que haya en 2015, desde el 2015 se hubiera un gobierno que le podrían llamar el gobierno del cambio, el gobierno regeneracionista. ¿Qué hubiese pasado? Porque ahí se hubiesen roto las lógicas clásicas de izquierda-derecha y hubiese puesto sobre el tablero otras lógicas más de vieja nueva política o lo que sea. ¿De acuerdo? Pero no fue así. Los políticos, a partir de entonces, de enero de 2016, el partido Podemos se apuesta, hace un giro estratégico de apostar por las lógicas clásicas de izquierda-derecha. Y queda rubricado finalmente con su asociación con Unidas Podemos. Hasta entonces era un partido que aún iba latiendo algo las tesis de populistas, ¿no? De Rejón. Pero claro, si tú te asocias con Izquierda Unida, podrá ser cualquier cosa, pero populista no. Un partido que claramente está en las lógicas de clase social, en las lógicas de izquierda-derecha. No puedes trascender las etiquetas de izquierda-derecha si Izquierda Unida es tu viaje de tu compañero de viaje. Por lo tanto, ahí, claro, ¿por qué esa la nueva política, digamos, entró en las lógicas de izquierda-derecha? Bueno, a lo mejor deberíamos preguntarle, esta no es la pregunta que me tendrías que hacer a mí. Yo me lo preguntaría, ¿por qué Pablo Iglesias o su grupo, por qué decidió eso? Es una pregunta que me he hecho muchas veces. ¿Por qué Podemos decide entrar en las lógicas clásicas de izquierda-derecha y abandonan a Errejón? ¿Es porque les puede el principio de realidad? ¿Aceptan que el momento populista en España se ha ido y tienen que reubicarse? ¿O son ellos los que matan en parte el momento populista en España y arrinconan a Errejón? Esa es una pregunta que a mí yo me la pregunto muchas veces, no tengo respuesta, pero me la pregunto muchas veces. Gracias. Hola. A mí me gustaría saber, ya desde por la mañana con la otra ponencia que se llama Pablo, del otro chico, tengo mucho interés en saber por qué o qué es lo que pasa para que desde hace poco tiempo haya pegado ese auge la extrema derecha. Y no solamente en España, sino en general. Y si tal vez hay como una especie de idea un tanto rancia o anticuada, no sé cómo llamarlo, en el que esos periodos de crisis de alguna manera se vinculan o se traducen a equilibrio y estabilidad derecha. Gracias. La expresión de la extrema derecha radical como fenómeno político en Europa no responde a este elemento de estabilidad. Esto que estás diciendo tú es más en las lógicas del Partido Socialdemócrata, de partidos liberales y conservadores, ¿no? Estos partidos, en primer lugar, enlazan sus discursos a fenómenos nuevos. ¿Por qué tienen éxito? Porque enlazan sus discursos a fenómenos nuevos. Sobre todo,
dos fenómenos, que es la nación en crisis, que está ahí a tratar con todas las batallas culturales. Los Estados-naciones están en crisis y tenemos que recuperar el control. Y la segunda es las democracias en crisis. Y hay que devolver el poder al ciudadano. Esa idea de devolver el poder a los ciudadanos, y los ciudadanos, en el caso de la extrema derecha, y sobre todo devolver el poder a la nación, es lo que estructura mucho estos discursos. ¿Por qué tienen éxito? Pues porque estamos en ese momento en que existen crisis de Estado-nación, en un momento de globalización, sobre todo en un contexto de Unión Europea, donde muchas de las competencias han sido absorbidas por instituciones europeas, y porque hay una crisis democrática. Y en el espacio de la derecha, el tipo de expresión es esta. En el caso de España, había mucha literatura porque no había extrema derecha en España, que si España somos una sociedad pues, que tenemos menos valores de ley y orden, de autoritarismo, más tolerancia a las minorías. A mí hay algunos trabajos que muestran que esto no es realmente así. Es verdad que somos más tolerantes. ¿Por qué somos más tolerantes en España? Somos más tolerantes porque durante muchos años el espacio político estaba muy restringido. PP y PSOE tenían muy claro cuáles eran los límites. Si España es tolerante, si España no ha propagado el odio a la inmigración, el odio a minorías, en gran parte es por las élites, gracias a las élites, que no han utilizado, que han sabido dónde hay unos límites, dónde están los límites del debate público, ¿no? Y esos límites se están cruzando ahora. Y por lo tanto la pregunta es, ¿hacia dónde vamos a ir? ¿No? Pero España, en ese sentido, estamos en las mismas lógicas que el resto de Europa. Era una ficción de que España estábamos inmunizados a fenómenos políticos como podía ser el fraccionamiento del sistema de partidos o la aparición de extrema derecha o extrema izquierda. No es así, no es así. En el caso de la extrema derecha, yo creo que teníamos... hace unos años escribí un artículo en El País precisamente que se llamaba Vox visto desde Vic. Yo soy de Vic, yo soy de un pueblecito, bueno, pueblecito tampoco, una ciudad de 30.000 habitantes, en el corazón de Cataluña, muy nacionalista catalana, y durante los años del boom inmigratorio se convirtió en segunda fuerza política un partido de extrema derecha, populista, xenófoba y en realidad españolista. Es decir, que venía el líder, que se llamaba Anglada, venía de movimientos nacionalistas españoles. Y arraigó a Tutiplén en esa. ¿Por qué? Pues porque en realidad una ciudad con la que yo crecí, que era una ciudad burguesa, nacionalista, en fin, de golpe la presión inmigratoria más la articulación de un discurso de rechazo al extranjero aumentó la xenofobia en esa ciudad muchísimo, aumentó muchísimo. Por lo tanto, en todas partes es susceptible, en función de cómo se estructuran el debate público, a que haya expresiones radicales. En España, ¿por qué ha surgido ahora? Pues la pregunta es por qué no surgió antes. La pregunta es por qué no surgió antes, no porque ha surgido ahora, porque surgido éramos una excepción. Portugal, España, éramos excepciones. La pregunta es por qué no surgió antes. Y no solamente eso, ¿no? Sino que podía haber como algunas manifestaciones, pero eran un poco tímidas, ¿no? Y de repente, o igual es una percepción mía un poco alejada de la realidad, pero es como que boom, ¿no? Pero yo te daría gente súper joven, discursos súper radicales, ¿no? Y sin ningún pudor, sin ningún... Yo te daría dos respuestas a esto. Te diría, la primera, es posible que no hubiera ningún emprendedor político capaz, como así hubo en Vic, ningún emprendedor político capaz de... Porque también es una cuestión de oportunidad, hay una ventana de oportunidad, pero tiene que haber alguien que la aproveche. Por lo tanto, primera, que la casualidad nos hizo que no hubiera ningún emprendedor político que supiera aprovechar bien esa ventana de oportunidad. Y eso, en gran parte, está porque muchas veces la extrema derecha en España ha estado más obsesionada en el conflicto nacionalista centro-periferia que en el conflicto nacionalista de batalla cultural más moderna.
rechazo del inmigrante, defensa de la nación en contra de lo exterior, pero no lo exterior, Cataluña y País Vasco. No. Globalización, Unión Europea, inmigración. Claro, si los emprendedores políticos están más obsesionados con las lógicas de centro-periferia, pues bueno, pues al final no son capaces de encontrar que ahí está la oportunidad, en un discurso nacionalista de otro tipo. ¿De acuerdo? Y la segunda, a lo mejor deberíamos preguntarle al Partido Popular, la capacidad que tuvo el Partido Popular durante muchas décadas de contener el debate público, igual que la izquierda, de contener el debate público a unas coordenadas donde no se pasaban. Claro que había discursos sobre cómo debería ser la ley de extranjería, cómo debería ser, pero eran discursos que muy pocas veces cruzaban ciertas fronteras, muy pocas veces. Y de eso lo vemos porque tanto votantes de izquierdas como derechas en estas cuestiones han sido durante mucho tiempo muy tolerantes, ¿no? Y eso también es en gran parte a la capacidad de las élites políticas, y eso lo sabré, y no lo habéis discutido mucho estos días, ¿no? Pero además estamos aquí en este museo, ¿no? Como unas élites políticas que son capaces de entrar en grandes consensos y de poner cotos, digamos, ¿no? De qué se toca y qué no se toca, ¿no? De eso vino también la transición, ¿no? Vamos a buscar un espacio donde podemos confrontar y a partir de ahí no toquemos. Aunque podría ser la forma de gobierno, monarquía y república, claro que podríamos hablar, pero durante muchos años las élites políticas aprendieron hablamos de esto y de esto no se toca. Y a lo mejor estas élites políticas también aprendieron en otros temas. Una ventaja que se tuvo de esto es que hubo una moderación. La desventaja, que no se tocaron algunos temas que pueden ser políticamente relevantes y que los ciudadanos podrían querer expresarse, ¿no? Pero la ventaja es que la moderación política, al poner el menú mucho más restringido, a lo mejor permitió también que no hubiera expresiones de este tipo. Son hipótesis, son hipótesis. Yo creo que hay dos elementos importantes. Primero, utilizando el peso de la pregunta. Uno, que cuando hablamos de extrema derecha nos estamos refiriendo a algo muy plural. No existe la extrema derecha, existen extremas derechas en plural, que en ocasiones están unas en contra de otras, incluso tienen un discurso que retroalimentan el odio interno dentro de las extremas derechas. Y luego, el poder de contención de las élites políticas durante décadas en España, fundamentalmente del Partido Popular y Partido Socialista, pero también de Convergencia y Unión en Cataluña, el PNV en el País Vasco. Después de la revolución tecnológica y con la marea de la crisis económica, hay una especie de proletarización de la élite política, que hay un desligamiento, una proliferación de élites políticas y utilizando nuevos canales de comunicación y de organización política rompen completamente con la regla de los juegos. Entonces, lleva a la multiplicación también de estos grupos. Lo que quería preguntarte, al calor de la pregunta, es ¿hasta qué punto la crisis de las identidades, la crisis de la democracia y la crisis del Estado-Nación están aupando una nueva oleada de autoritarismo? El espejo triunfante y efectista de los autoritarismos a escala internacional, que tú haces ejercicios comparados realmente brillantes. Me gustaría que profundizaras. Claro, antes era como más fácil hablar de democracias liberales y regímenes más de corte autoritario, ¿no? Y yo no diría tanto que ahora hay un empuje de autoritarismos, sino de democracias iliberales. Es decir, que es híbridos. Sí, exacto, los modelos híbridos que van hacia, ¿no? Si hay un golpe de Estado, pues tú cambias el régimen. Ahora los cambios de régimen no se hacen por golpe de Estado. Los cambios de régimen se hacen a través de altamente preocupados, genuinamente preocupados porque las democracias no van bien, y que ponen el foco en que la culpa es de el componente liberal de las democracias. Y lo que se está haciendo es deteriorar ese componente liberal de las democracias, que es
que es el de protección de minorías, ¿no? el de unas constituciones que limitan el valor de la mayoría, ¿no? del peso de la mayoría, poderes contramayoritarios, todas estas cuestiones en un momento en que hay una crisis de la democracia, en que los partidos de este tipo dicen hay que recuperar el control, hay que devolver el poder a la ciudadanía. Claro, alguien puede decir, pues estoy de acuerdo, devolvamos el poder a la ciudadanía, pero ¿cómo lo devolvemos? Anulando los pesos contramayoritarios que nos garantizaban los sistemas liberales. Eso es lo que yo creo que está en el foco. Ahora mismo estos partidos que están genuinamente preocupados por cómo está yendo la democracia, la canalizan a través de expresiones individuales. Y estamos viendo muchas democracias cómo están retrocediendo en calidad democrática, siempre y cuando entendamos la calidad democrática como calidad de democracias liberales, ¿no? Hablamos de politólogo de democracia liberal. Dentro de las democracias liberales, claramente son las que están en peligro, las democracias liberales. Otro tipo de democracias en las que el componente de la pata liberal se deteriore, eso, pues bueno, alguien puede estar a favor, decir que yo estoy en contra, decir que yo pongo las cargas encima de la mesa, ¿no? Tampoco me estoy arriesgando mucho, estoy diciendo que soy yo del PP o de Vox, estoy a favor de las democracias liberales como el 99% de los politólogos que yo conozco, ¿no? Y por tanto, la preocupación cuando hablamos del deterioro de las democracias es porque el componente liberal se está deteriorando. Y por lo tanto estamos yendo a democracias autoritarias, por decirlo un poco así, ¿no? Y que es muy difícil saber cuándo una democracia muere. Antes era muy fácil cuando morían las democracias. Venía un militar, daba un golpe de estado, la democracia muere. la Constitución. Ya está, y morí. ¿Y ahora cuándo muere? No sabes cuándo muere. Te la van degradando poquito a poquito, paso a paso. Tú lo reconoces. Ostras, hay una degradación de la democracia. Bueno, estamos en una democracia. Hay un momento en que paras y dices, esto ya no es una democracia, ¿no? Eso ya no es esto. Rusia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esas de Hungría, ¿no? Estas degradaciones progresivas que no sabes cuándo un país deja de ser democrático. Así mueren las democracias hoy. Las democracias mueren pasito a pasito. Y por eso nos ponemos tan eléctricos cuando vemos políticas iliberales en algunos partidos políticos. No porque la democracia pueda sostener o pueda tolerar esa involución iliberal, podría ser. El problema es que ya nos anticipamos, decimos, no, este es el primer pasito de ese camino que están yendo muchas democracias hacia una democracia, hacia una ruptura de las democracias, ¿no? Y eso es lo que nos pone, lo que por lo tanto muchas veces vemos que pequeñas cosas caen por la dieta, tampoco hay tanto. Jo, pero es que esto suena a, estamos caminando, nos estamos volviendo como Rusia, como Hungría, como Polonia, ¿no? De pequeños pasos que poco a poco acaban deteriorando definitivamente, acaban haciendo irreconocibles las democracias liberales. ¿Y hasta qué punto valoras la utilización de las redes sociales para hacer política y cómo la pérdida de la razón como instrumento de explicación, de convicción política en estos momentos tiene mucho menos peso que la afección, la simpatía, el acercamiento? A ver, las redes sociales. Hay un elemento claro, yo creo, de las redes sociales. Han roto lo que llamamos gatekeepers tradicionales, lo que ellos que eran los porteros que decidían quién entraba en el debate público y qué no. Antes ser editor de un periódico, El Mundo, el País, eran los que decidían de qué se hablaba en España. Eran súper poderosos. ¿El director de opinión ahora mismo del Mundo del País es poderoso? Bueno, un poco. ¿Muy poderoso? Tampoco tanto. Hace 20 años eran todopoderosos. Las redes sociales lo que hacen es rompen los gatekeepers y lo que permite es la entrada de nuevas voces que no están en el consenso, que es lo que estabas comentando tú. Eso es sin duda. Y eso puede ser positivo. También es verdad que los gatekeepers, aparte de silenciar algunas voces, eso puede ser malo, también lo que eran efectos de calidad. Es decir, lo que hacen también es hacen revisiones de calidad, de veracidad, de calidad, que eso es en la atomización de la información, a veces perdemos ese elemento también.
¿no? Y por lo tanto tenemos más voces, existe mucho más pluralidad, pero yo creo que también a la vez existe mucho más incertidumbre de la calidad y veracidad de esas voces. Por lo tanto hacen que sea mucho más complejo. Ahora los ciudadanos tenemos muchas más opiniones en el país, y eso es bueno, pero también estamos mucho más desorientados de qué opiniones están más cualificadas o menos cualificadas, están más fundamentadas o menos fundamentadas. Sí. Hola, buenas tardes y primero agradecer la ponencia, ha sido realmente interesante. Si esto plantearle mi pregunta, con respecto a la polarización afectiva, ¿cabe la posibilidad de que se llegue a alcanzar un punto de saturación a partir del cual, como en la química, se produzca una decantación o una precipitación en determinados resultados? Quiero decir, lo que planteaba también el profesor Isidro Sepúlveda, bien por la proliferación de este tipo de regímenes, de democracias, autoritarismos disfrazados de democracia, o mayores niveles de autoritarismo en democracias, esa pérdida de liberalidad, o por el contrario, como por ejemplo he estado leyendo esta tarde un artículo que los fondos New Generation de la Unión Europea van a ir precedidos de una exigencia de consenso a nivel nacional en todos los países muy alta, precisamente para evitar la malinversión de esos fondos, es decir, que realmente se inviertan allí donde vayan a ser más eficaces, más productivos, etc. ¿Qué opinas sobre esto? Es decir, ¿podría llegar a existir un punto de saturación a partir del cual las situaciones se decanten en una u otra dirección, en provocar ese mayor autoritarismo, o por el contrario, en que incluso la propia sociedad, visto que esta polarización tampoco lleva a nada, a ningún resultado práctico interesante para el ciudadano, pueda exigir ese consenso? A ver, que la polarización emocional es nociva para la democracia, eso es así. ¿Por qué? Porque la polarización lo que provoca es que deslegitimas la existencia de opiniones distintas. Haces que el rival, el adversario político, no solo sea un adversario político, sino que sea alguien que no debería ni existir. Es decir, se aumenta más esa sensación de que la oposición debería ser aplacada, más que de forma dialéctica o ganarla en argumentos o ganarla en hechos, es que directamente es que no debíamos ni escucharles, ¿no? También hace que no seamos autocomplacientes con los grupos, es decir, que no existe la rendición de cuentas. Los míos son los míos y por lo tanto son los míos. Y si son los míos es que lo hacen bien. Y los demás son tan malos y tan detestables y van a romper el país y van a... pues que prefiero el mío y por lo tanto no existe sensibilidad. Cada uno vota a su parroquia, ¿no? Ahora, si tú lo que me estás preguntando es ¿esta polarización genera hartazgo a los ciudadanos? Eso no es contestar. Es decir, la polarización genera efectos sobre la calidad democrática, sí. La polarización genera efectos sobre la participación, sí. La polarización afecta... Ahora, ¿la polarización genera efectos de desafección o desapego político? ¿Alguna? Justo mañana empieza o no empezaba hoy, el Congreso Español de Ciencia Política. Y yo estoy en una de las ponencias sobre polarización afectiva y hay un trabajo precisamente de un investigador que dice que mucha polarización provoca desafección política y desmovilización. Y así lo encuentra. Yo aún veo muy incipiente esta... Pero podría ser que un exceso de polarización al final acabe provocando un efecto inverso, que la gente acabe desmovilizándose, pasando de la política y que eso al final desactive la polarización en términos políticos porque la gente diga yo paso, ¿no? Yo paso. No te sabría contestar. Juan, no sé contestar muchas cosas. Bueno, espero que contestes una última pregunta, por favor. ¿Cuál es el impacto de la pandemia en la polarización? Hay una manifestación política del hartazgo de la situación y, por supuesto, los efectos de la crisis económica, del encierro social, de la frustración de planes de futuro.
¿Cuál es el impacto de la pandemia en esta polarización? Esa es una pregunta que muchos politólogos, ¿no?, se han hecho durante estos... No yo, que la mayor parte del tiempo estaba encerrado en casa con mis hijos sin poder trabajar, pero muchos politólogos con menos hijos se dedicaron a hacer trabajos preciosos sobre los efectos de la pandemia desde el minuto cero. Y los resultados hasta ahora, que ya vemos ahora ya un agotamiento, pero también es verdad que ahora ya estamos, espero, saliendo, no sé que haya la variante zombie, pero de momento ya parece que estamos ya saliendo. Vemos que esta crisis económica, esta crisis sanitaria, no ha generado ni mayor desencanto por la política, ni mayor descrédito o insatisfacción con la democracia. No ha deteriorado el crédito político de los gobernantes, incluso en algunas ocasiones al contrario. Es decir, que parece que de momento el sistema político y los gobernantes han quedado al margen de esta crisis. Y mi explicación es doble. La primera es porque esta crisis se ha articulado muy bien como una batalla con un agente exterior, es decir, esa idea de enarbolarse con la bandera, que eso muchos de los políticos han dicho, bueno, es que los gobernantes han conseguido que la gente se mantenga unida con un enemigo que en lugar de ser los franceses, pues es el coronavirus, ¿no? Y lo hemos articulado en esa batalla, todos juntos lucharemos y prevaleceremos, ¿no? Y el segundo es porque aprendimos muchísimo de la Gran Recesión. Sin la Gran Recesión, la crisis fue acompañada de políticas restrictivas que agravaron aún más las condiciones económicas y vitales de la ciudadanía. En esta ocasión ha sido lo contrario. Estábamos hablando de los fondos, creo que estamos viendo una respuesta contracíclica tremenda por parte de los gobernantes. Y eso lo sabemos, cuando los gobernantes responden y compensan los estragos de la crisis, los costes de las crisis son mucho menos. Eso hay trabajos de un politólogo que fue en mano derecha de Felipe González, José María Maragall, que tiene trabajos sobre esta cuestión, ¿no?, de cómo el Partido Socialista sabía muy bien que para no perder muchos votos ante crisis económicas era hacer políticas sociales, era compensar los perdedores. Y yo creo que en esta ocasión se ha hecho todo, además no España, a nivel global, se ha hecho un gran esfuerzo para, digamos, compensar, ¿no?, la parálisis que podía provocar eso. Y por lo tanto, mi conclusión es que esta pandemia va a generar menos efectos sobre descrédito del sistema, sobre ruptura del sistema de partidos o propagación de populismos. Todo esto no creo que vaya a propagarse. De hecho, hay trabajos que muestran que no ha aumentado el populismo o las actitudes populistas, sí las actitudes tecnócratas, pero bueno, eso es normal. Es decir, estamos hablando de la ciencia, es decir, es verdad que ahora mismo la gente cree mucho más en los expertos, en los científicos, y tienen que decidir los expertos. Es verdad que la tecnocracia ha aumentado, y la tecnocracia también es un enemigo de la democracia de partidos, y por tanto es verdad que alguien puede decir, oye, pues, a lo mejor esta vez el embiste no será populista, será un embiste tecnocrático, pero a mí me da la sensación que es más por una cuestión de que estamos en una crisis sanitaria, en que estamos dando primera línea a los científicos. Cuando la crisis sanitaria caerá, volverán los científicos en sus despachos. Sí, bueno, pues Italia siempre es la vanguardia de estas cosas, ¿eh? A lo mejor cambio de opinión. Luis, muchísimas gracias por tu presencia aquí en el curso de verano, en febrero. Gracias por tu magnífica conferencia. Muchas gracias a todos los participantes. Aguantar hasta el último momento. Mañana, comunico que mañana, no la organización del curso, sino el excelentísimo Ayuntamiento de Febrero nos va a obsequiar con un vino español y vino de Febrero al final del curso. Lo digo para las organizaciones de desplazamientos, comidas, para los que